corramos con resistencia la carrera que tenemos por delante, mirando a Jesús, el fundador y perfeccionador de nuestra fe. Hay muchas cosas que distinguen a Cristo de todos los demás que afirman señalar el camino a Dios, entre otras, su nacimiento sobrenatural. Jesús fue completamente humano, pero no tuvo padre terrenal, nacido de una joven doncella judía que nunca había conocido hombre. Sus comienzos en la tierra fueron realmente extraordinarios. Entonces, ¿qué tan importante es el nacimiento virginal? Por favor, quédate con nosotros. Desde la Iglesia Moody en Chicago, esto es Correr para Ganar con el Dr. Erwin Lutzer, cuya enseñanza clara nos ayudará a cruzar la línea de llegada. Hoy continuamos la serie con el pastor Lutzer titulada Cristo entre otros dioses. En esta oportunidad, el pastor prosigue con un mensaje sobre el extraordinario nacimiento virginal de Cristo. Algunas personas han dicho, ¿sabes? No podemos creer esto en pleno siglo XXI, porque después de todo, esto está basado en la mitología. Había todo tipo de mitos en el mundo antiguo. Por ejemplo, existía el mito de que Platón en realidad fue engendrado por el dios Apolo. Zeus era un dios que estaba manteniendo relaciones con varias personas diferentes y engendrando una cantidad de dioses diferentes, y había todo tipo de historias sobre sus proezas sexuales. Entonces también tienes historias como la de Alejandro Magno, cuya madre, según se dice, lo concibió cuando se tragó una fruta llamada granada. Por lo tanto, la gente se ha dicho a sí misma, tú sabes, la Biblia es exactamente igual, tiene todos esos mitos. Bueno, quiero que sepas que la brecha entre lo que la mitología enseña y lo que la Biblia enseña es una brecha demasiado grande. Por un lado, la mitología se presenta en un contexto de politeísmo, la creencia en muchos dioses diferentes, mientras que el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento se basan en el monoteísmo, que hay un solo Dios. Es impensable que Mateo y Lucas hubieran tomado prestada la idea de la mitología del paganismo, pero hay más en eso. Si le echas una mirada a todos los mitos, siempre hubo inmoralidad, los dioses fueron inmorales. Es impensable que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob hubiese tenido una relación sexual con María. Simplemente no podemos pensarlo porque el contexto de este relato es radicalmente diferente. Y luego, no solo eso, sino que cuando lees esto no parece un mito, es un relato muy sobrio. En todos los demás casos, estas mitologías surgieron después de haber transcurrido un tiempo desde que la persona llegó a ser reconocida. En este caso, inclusive antes de que Jesús naciera, ya sabíamos que la predicción había sido hecha, y el texto es claro en el hecho de que María tenía que estar convencida de lo que estaba sucediendo porque estaba teniendo lugar un milagro. Hay aquellos quienes dicen, bueno, tú sabes, tal vez los discípulos lo inventaron. Es posible que lo hayan inventado para cubrir la inmoralidad de María. Lo inventaron para hacer parecer que se cumplió la profecía, pero todo eso pasa por alto la belleza de este relato. Recuerda que Lucas fue un médico que probablemente habló con María y obtuvo los detalles directamente de ella. Cuando lo lees, tienes la impresión de que esta es realmente una historia sobria. Esto está destinado para ser creído. Ahora bien, hay otro punto de vista que necesito comentar. El obispo Shelby Spunk ha escrito un libro titulado Nacido de una mujer. Un obispo reconsidera el nacimiento de Jesús y hoy está siendo vendido y leído ampliamente. El obispo Spunk, en su libro, básicamente dice una serie de cosas. En primer lugar, dice que estos relatos fueron simbólicos, que la intención nunca fue tratarlos como algo literal. Además dice que muy probablemente María fue víctima de una violación y así fue como quedó embarazada. Y también dice que es muy posible que Jesucristo estuvo casado, probablemente con María Magdalena. Y él tomó eso de Juan capítulo 2 en el Nuevo Testamento. Cuando estaban en la boda, él dijo, ¿de quién fue esta boda sino la boda de Jesús mismo? Y entonces lo que él sostiene es que esas narraciones fueron escritas para inspirar fe, lo cual nos hace sonreír, porque entonces nos preguntamos, ¿fe en qué? Después que tú le has hecho eso al texto.
Sin embargo, él dice que fueron escritos para inspirar fe y por lo tanto no deben interpretarse literalmente. Y aquí tienes un libro que está siendo leído ampliamente y la gente dice, es muy elocuente, pero debo decirte que es un libro increíblemente equivocado. Ahora bien, no quiero ser técnico, pero quiero darte 3 palabras que resaltan de cómo se puede escribir un libro como este y por qué inclusive cientos de miles de personas podrían leerlo. ¿Qué es lo que impregna el texto cuando a un hombre se le ocurre algo así? Número 1. Recuerda que libros como este se basan en la incredulidad. Es el deseo ferviente de diferentes eruditos que tratan de hacer de Jesucristo simplemente un hombre sin importar el costo. Despojarlo de sus milagros, despojarlo de su nacimiento milagroso, porque lo que ellos están deseando es asegurarse de que aquí tenemos a un hombre que es simplemente un hombre. Tal vez un hombre especial, pero simplemente un hombre. Entonces lo que hizo Spunk, como lo han hecho otros antes que él, es que han abordado el texto y han dicho, debemos despojarlo de todo aquello que la gente del siglo XXI no puede creer. Es tan interesante que en un lugar Spunk dijo, no voy a someter a mi Jesús a los fundamentalistas. Su Jesús, eso es exactamente lo que encuentras en su libro, su Jesús, su propio Jesús privado, porque él fue al texto y descartó todo lo que no encaja con su punto de vista acerca de Jesús. Entonces, en primer lugar, tienes la incredulidad. La segunda cosa que tienes en el libro de Spunk es la agenda. Recuerda esa palabra agenda. He leído otro de sus libros y descubrí mucho sobre él. No aprendo nada acerca de Jesús en sus libros, pero aprendo mucho acerca de él. Por ejemplo, en su libro sobre el fundamentalismo, dice que muy posiblemente lo único que se ajusta al hecho es la creencia de que Pablo era homosexual. Yo sé que él es un incrédulo, no sé nada de Jesús, pero sé mucho acerca de Spunk. Hay una tercera palabra, ya tienes la palabra incredulidad, tienes la palabra agenda, y la tercera palabra, la cual creo que es tan importante en esta secuencia, es la palabra arrogancia. Imagina pensar que tú sabes más que los escritos del Nuevo Testamento en cuanto a lo que sucedió. Imagina que tú pudieras poner en práctica el revisionismo, que pudieras regresar, tomar un documento que tiene casi 2000 años y pudieras volver a escribir la historia de acuerdo con lo que tú quieres ver allí. Y por lo tanto, puedes apagar la luz del fundamentalismo. Bueno, yo le diría al Dr. Spunk y a cientos de otras personas como él que si quieren apagar la luz en nuestros corazones escribiendo libros como este, es como tratar de apagar un incendio añadiéndole paja. Simplemente no funciona. Lo que me gustaría hacer ahora en el tiempo que nos queda es hablar muy brevemente sobre la necesidad del nacimiento virginal, la concepción virginal y sus implicaciones. La primera razón es que el nacimiento virginal era necesario para que se cumpliera la profecía. Si tiene su Biblia abierta, busque Mateo capítulo 1, notará que allí dice en el versículo 22, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Isaías capítulo 7, versículo 14, en el Antiguo Testamento, dice, He aquí una virgen, una mujer joven, concebirá y dará a luz un hijo. Y muchos han dicho, bueno, la palabra hebrea alma significa mujer joven, no significa exactamente virgen, y eso puede ser verdad, pero curiosamente en la Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento, la cual fue usada inclusive durante la época de Cristo, se usa la palabra griega partenos, de la cual obtenemos la palabra partenón, que es la palabra virgen, y es usada en el texto griego. Entonces Isaías predijo que una virgen concebiría, pero hay una segunda razón para el nacimiento virginal que ya la he mencionado, y esa razón es la necesidad de tener un Salvador sin pecado. Ahora, toma tu Biblia y busca otro pasaje, y ese pasaje está en Hebreos capítulo 7 en el Nuevo Testamento, donde esto se nos presenta a nosotros con una claridad increíble.
Escucha el texto, versículo 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Fíjate en las observaciones en el texto. Cristo es como nosotros, excepto en este aspecto. Él no cometió pecado y nosotros somos pecadores. A diferencia de nosotros, Él no tuvo que ofrecer un sacrificio por sí mismo porque no tenía pecado. Él no estaba en la misma situación que nosotros. Él no extiende una mano floja hacia nosotros cuando estamos hundiéndonos en el agua y diciendo, bueno, yo también me voy a hundir. Por lo menos hundámonos juntos. Y luego la Biblia dice que Él se ofreció a sí mismo de una vez por todas. Y debido a que su sacrificio fue absolutamente perfecto, porque no tenía pecado, Dios aceptó ese sacrificio y Él no tiene que ofrecerse de nuevo nunca más, porque fue perfecto y fue aceptado por un Dios perfecto y santo. Ahora bien, ¿qué puede hacer Cristo como resultado de eso? Bien, toma tu Biblia y échale una ojeada a Hebreos 7, versículo 25. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Dios puede tomar a los pecadores más grandes y reconciliarlos con Él. Y eso es definitivamente cierto. Él puede tomar drogadictos, alcohólicos y abusadores de niños, y Él puede perdonar sus pecados y puede reconciliarlos con Dios. Pero de hecho el texto no está hablando de lo que estamos siendo salvados, sino para qué estamos siendo salvados. Él es capaz de salvar para siempre. Él es capaz de salvar completamente a los que se acercan a Dios por medio de Él, porque Él es un Salvador único. Fíjate que también dice que aquellos a quienes Él salva son aquellos que se acercan a Dios a través de Él. Siempre nos preguntan en ese día del ecleticismo. Bueno, tú sabes, tú dices que Jesús es el Salvador, pero ¿qué pasa con todos esos otros profetas? ¿Qué pasa con todos esos otros dioses, esos otros salvadores? Bueno, estimado oyente, espero que ya lo entiendas. Cuando haces una pregunta como esa, Jesucristo no tiene absolutamente ninguna competencia. Ya te dije que no hay ni un profeta del que yo sepa en todas las diferentes religiones del mundo que haya tenido el valor de decir que no ha cometido pecado. Amigo, nuestro punto es muy simple. Debido a que somos pecadores, si vamos a ser salvos, necesitamos un Salvador sin pecado y Jesús es el único que califica. Esperamos que estén atentos la próxima vez mientras continuamos este mensaje y que nos ayude a todos a entender que Cristo es el Salvador del mundo. Hoy en Correr para Ganar te trajimos la segunda parte de Un nacimiento extraordinario, el segundo mensaje de la serie Cristo entre otros dioses. Desde la iglesia Moody en Chicago, esto es Correr para Ganar con el Dr. Erwin Lutzer, cuya enseñanza clara nos ayudará a cruzar la línea de llegada. Hoy continuamos la serie con el pastor Lutzer titulada Cristo entre otros dioses. Correr para Ganar es un ministerio para ayudarte a encontrar y a seguir el plan de Dios para la carrera de tu vida. Te presentamos la enseñanza bíblica para que puedas conocer a Jesús y seguirlo en cada paso del camino. Búscanos en Facebook y en Twitter, Correr para Ganar. Repito, Correr para Ganar. O escribe a correr@transmundial.org. El número telefónico en los Estados Unidos es 1-919-460-3743. 1-919-460-3743. Esto es Correr para Ganar, un ministerio de la iglesia Moody.